Ya se encuentra con nosotros aquí en el estudio el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, maestro en políticas públicas, catedrático de la Escuela de Derecho y Gobierno en Pacífico Universidad. Gonzalo, bienvenido, muy buenos días. David, muy buenos días, ¿cómo estás? Te saludo a ti y a todo tu auditorio. Bueno, yo impresionado con el discurso de Trump ayer Sí. en el Congreso de Estados Unidos. Yo decía hace ratito, bueno, ¿qué vimos? ¿Un reality show o qué? Pero bueno, vamos por partes. Te tengo que preguntar antes que otra cosa, y vamos a ir a lo del discurso de Trump, pero antes que otra cosa, ¿qué tenemos que voltear a ver como lo más importante cuando estamos discutiendo y estamos preocupados, y si hay turbulencia económica y si hay incertidumbre por el tema arancelario? Hay una especie de turbulencia, incluso ayer el presidente se atrevió a decir que va a haber una turbulencia, le pidió a los granjeros norteamericanos que le aguantaran. Entonces sí va a haber, los aranceles ya están, ya estamos viendo la afectación aquí en la frontera. Ayer creo que dijo el de Canacar que hay como 20% de retraso en lo que están ingresando. Esto te da a entender que va a empezar esta cadena, esta cadenita de como cuando estábamos en el COVID, no podía pasar la mercancía, se empieza a encarecer la mercancía, empiezan a subir los precios, empieza a haber una inflación, y lo adelantó la presidenta de México ayer. Ya vivimos esta situación y bueno, hay que estar preparados para este escenario. Entonces, sin lugar a duda, los aranceles impactan. Baja California es el estado número 4 en exportaciones, ¿no? En lugar de importancia de México hacia Estados Unidos. Entonces sí tenemos que estar preparados, nos va a impactar considerablemente, sin lugar a duda. Y en el punto, David, de que si son o no son, o se terminan de materializar, la especulación desde diciembre está de la fregada, ¿no? Es decir, tenemos un dólar que ha estado subiendo, tenemos inflación que ha venido subiendo desde diciembre, y eso de decir, es que es culpa de Biden que me dejó el huevo caro. No es culpa de Biden, es tu culpa que desde el día primero especulaste con todas tus políticas económicas. Es como el dólar estaba en 17, entró el partido político que entró en junio y se disparó a 20, ya, porque hay situaciones por el tema de la reforma judicial. Lo mismo pasa acá, de 20 ya pasamos a 21 y tiene que ver por las amenazas arancelarias. ¿Qué pasa cuando el tipo de cambio se sube, David? ¿Por qué se sube y se va a subir más? Porque con esto estás compensando los aranceles a la hora de hacer las exportaciones, y pues dicen que le ganan con el tipo de cambio. Entonces es una manera de compensar el aumento contra Estados Unidos. Sin lugar a duda, y la conclusión es, a nadie nos va a ir bien con los aranceles. Ahora hay todavía esta idea de que con la llamada que podría tener la presidenta Sheinbaum esta semana con Trump pudiera buscarse un punto intermedio, pero el discurso oficial de los Estados Unidos es que a lo mejor negocian algo, pero que los aranceles se quedan. Yo no sé por qué estamos cuestionando el tema del meeting el domingo. A mí me parece que la presidenta de México entiende perfectamente al personaje, presidente de Estados Unidos. Creo que lo tiene bien identificado. Me parece que lo que pueda negociar no va a ser suficiente. Los aranceles son una declaración de guerra sin estar en guerra. Eso lo tenemos que entender. Es una ofensa, es decir, ustedes valen menos, ¿no? Es un ataque a la soberanía, sí es cierto. Y para los que critican, es que México tenía mucho que hacer. Me parece que en un mes, 30 capos, disminuir el flujo migratorio, desplazar 10,000 soldados, me parece que en un mes, imponerle nuevos aranceles a China de pasada, ¿no? Pero ayer Trump también dijo, pero no han hecho lo suficiente. Pues son 30 días, David. Él no ha hecho lo suficiente. Él dijo que iba a deportar masivamente en 30 días y ha deportado menos personas que el último mes de Biden. Él no ha hecho lo suficiente. Hay menos detenciones. Hay menos deportaciones. Hay más permiso para acosar, odiar, criminalizar a las personas. Eso sí ha hecho muy bien. Pero hacer su trabajo no lo está haciendo. Y ahorita, si quieres, podemos hablar del bread and butter, que es lo que le importa al norteamericano al final del día, que es la economía. Y de la economía, todos los signos de la economía apuntan a que si México va a una recesión, también Estados Unidos va a una recesión. Inflación, aumento de precios, desempleo, todo, David, todo enrollado
en una falsa reforma fiscal que lo único que va a hacer es quitarle dinero a la gente que recibe ayuda para beneficiar a sus amigos ricachones. Agrégale eso, David, que no se lo están diciendo a la gente, porque es más suave, ¿no? Como vieron el discurso de ayer, con todo debido respeto, ¿cómo le vas a creer tú a Trump que le caen bien los afroamericanos si es un racista de primera? ¿Cómo le vas a creer que paran a un niño de 13 años que tuvo un tumor en el cerebro y que lo operaron y habla del tema de salud, que él en su reforma fiscal está recortando el tema de salud y toda la gente le aplaude? Me parece un cinismo total. Entonces, cuando la presidenta de México dice, con respeto, nos la llevamos tranquila, no como Zelensky que se le fueron las cabras, me parece que México está en una posición muy apretada donde está tratando de jugar el juego de Estados Unidos, pero claro, David, hay una regla muy fina donde tenemos que exigir respeto. Trump se va en 46 meses, no es eterno, y a lo mejor en 18 meses pierden la Cámara de Diputados y el Senado. Entonces la presidenta va a estar más tiempo que él. Al final del día, esto es momentáneo, esto es como la pandemia, por eso ayer lo puso en esa perspectiva ella. Me parece que ayer Trump no es nada personal contra México, es una retórica expansiva que trae contra el mundo que no les va a funcionar. Y cuando empiece a apretar a finales de año, David, la economía, insisto, que sigan subiendo los precios. Ayer es tan ridículo decir que Biden le dejó los huevos más caros. Ajá. Es un tema porque hubo una gripa de gallinas y disparó el precio del huevo. Tuvieron que sacrificar muchos de granjas, oye, pero también dijo que era el mejor presidente de la historia de Estados Unidos. Híjole, mano, se comparó con George Washington. Dijo que después de Washington, él. Y después dijo que el peor presidente que había tenido la historia de los Estados Unidos era Joe Biden. Por favor, o sea, nada más hay que ver los datos macroeconómicos que entrega Biden después de la pandemia, más todas las reformas que hizo para entender. Entonces, la reforma fiscal que están empujando, David, es una reforma fiscal que va a reducir, ¿no?, gastos que ellos ayer se la pasó enlistando infinidad de gastos que Elon Musk ha recortado, que al final del día son ayudas o dineros que daba el gobierno de Estados Unidos para mantener alianzas estratégicas con todos los países en el mundo. Oye, pero tengo entendido que muchas de esas cifras ya fueron desmentidas, ¿no? Como estas pensiones para norteamericanos de 300 años. Encontramos un pensionado de 300 años, por favor, no seas ridículo. ¿Cómo el presidente de Estados Unidos, en un discurso al país que se supone que debe de ser no partidista, y que va dirigido a decir lo que he hecho, lo que es un mensaje que le mandas a la nación, te pones a discutir estas cosas que son irreales? No puede haber una persona de 120 años cobrando una pensión en Estados Unidos. A lo mejor en el papel ahí está, y bueno, pues ahí está y le cae, a nadie le cae, y a lo mejor como las personas aquí en México que nunca han cobrado su pensión y que a lo mejor tienen la cuenta ahí y que cuando haces una auditoría, oye, a hay $1,000,000 para Perenganito y tiene 100 años, pues es que nunca la cobró y no la hemos cancelado. O sea, todo tiene una explicación lógica, pero es muy triste. Y a mí en lo particular ya me empieza a molestar que crean que nuestras mentes son campos fértiles para sembrar este tipo de noticias falsas, David. Y estamos llegando, creo yo, al punto donde sí tenemos que nosotros, con pelos y señales así, explicar cuando es una verdad y cuando es una vil mentira. Y ayer dijo muchísimas mentiras. A ver, y en ese tenor de las mentiras, de las fake news y del teatro, me gustaría escuchar tu opinión respecto a esto que decías del niño, de la familia, del niño enfermo de cáncer, de las familias víctimas de la violencia, de todo este show que yo te decía, parecía un reality show, y yo al final decía que eso no es ofensivo, además de todo. No solamente es un show, sino que no además debería resultarnos ofensivos, sobre todo los norteamericanos, o no lo estoy entendiendo bien. La ley Lincoln Riley, que fue una ley que creó porque un migrante de nacionalidad, no voy a decir de cuál, mata a una niña en Georgia, a una adolescente. Entonces, en base a esa ley, se da permiso para que, fíjense, con todo y la ley, David, el fracaso de los 2 primeros meses ya de Donald Trump en el tema de las deportaciones. Esa ley te da, dice, es indocumentado, es criminal, deténlo.
Ya nada más por el hecho de no tener documentos ya eres criminal. Entonces están tratando a todas luces de hacer mecanismos ilegales para expeditar las deportaciones, ¿no? Y lo utiliza ella y para la mamá y le dice, te lo prometí, te lo cumplí. Pues, ¿quién le va a creer al presidente? A ver, pero yo sí te diría, son discursos que sí trascienden y claro, que la gente sí se lo cree. Digo, ve el momento en que a Elizabeth Warren le vuelve a decir Pocahontas. La senadora le dijo Pocahontas. Y escuchas las risas y las burlas del lado de los republicanos. Sí, la verdad es que no, y podríamos hablar de que una diputada de demócratas le un letrero que dijo, esto no es normal, o sea, como diciendo, todo esto que están viendo no es normal. Sí, hay muchos simbolismos, ¿no? Esa It's a Lie, ¿no? La otra que dice, esto no es normal, y yo dije, tenemos ahí algunas para ver. Oye, no, que sacaran Al Green de la sesión. Porque están recortando casi $1 trillón para el Medicare. Esa es ayuda médica. Es como si aquí en México llegara un presidente que no es del partido actual, muy diferente, y de manera disfrazada comenzar a recortar los apoyos. Por eso es que aquí en México los pusieron en la Constitución. El presidente de Estados Unidos se está aprovechando de su facultad discrecional que tiene como titular del Ejecutivo para hacer cambios que le corresponden a los diputados. Entonces, él ayer trató medio de levantar esa popularidad que ya va en picada, resaltar un tema, sí cierto, casi el 60% de los norteamericanos no están de acuerdo con las personas trans en los deportes y todo este tema, pero me parece que el presidente no tiene que llevar esos temas al punto de criminalizar. Habló del DEI, que es decir, que aquí nadie va a ser contratado si es mujer o de color o minoría. Trans, aquí queremos a los más capacitados. Y solamente entonces, hay dos sexos, hombre y mujer, y bueno, o sea, cuando tú ves su gabinete, David, son puros gente blanca de cierta edad. Es evidente que es un presidente racista y no le va el discurso. A mí me ofende mucho que se ponga a hablar de los derechos y dice que la niña que la golpearon y le dieron un pelotazo y le causaron un daño cerebral irreparable, y la niña se para y pues tú la ves bien, pero no quieres desconfiar. Al final de cuentas es una niña y no me voy a poner a cuestionar. A ver, eso es interesante, porque ¿quién se va a atrever a criticar esos personajes que puso Trump ahí? Es una manera también de protegerse al utilizar esos casos. Por eso me parece cobarde. Está haciendo un juego muy perverso de manipular. Insisto, David, por mover el odio hacia las personas transexuales, por el tema de prohibir el tema de los flujos migratorios y criminalizar a los migrantes. Me parece que el presidente, esas son las únicas fortalezas que ya tiene. El tema de Ucrania también, la mayoría de los norteamericanos, hay que decirlo, ya dicen, no queremos seguir pagando la guerra. Entonces, cierto sector de Estados Unidos toleró esa humillación, porque es una humillación, y esto que dice la presidenta de México, que lo dijo el gobierno de China ayer, y lo dijo Justin Trudeau, hey, así no nos llevamos, pero si nos vamos a llevar así, ahí te va la mía, ¿no? Entonces, me parece incluso que México me dicen, ay, es que el meeting, ¿qué va a resolver? El meeting va a enseñarle al mundo y a los norteamericanos, al mainstream media, a los demócratas, que la presidenta tiene un apoyo que no tiene el presidente Trump en su popularidad. Y eso le va a demostrar que hay mucha fortaleza. Es más, David, hemos estado hablando aquí semana tras semana cómo Trudeau iba en picada. Desde que Trudeau renunció a competir por la presidencia, su partido liberal, que estaba en segundo lugar, súper abajo en las encuestas, ya está prácticamente empatado en un empate técnico con el Partido Conservador. ¿Por qué la presidenta de México, el presidente de Canadá están tan fuertes? Porque hay un enemigo común muy fuerte, o sea, claro, les cayó de perlas, o sea, el bache me cae culpa de Trump. O sea, pues mira, el enemigo de todo el mundo ahorita es Donald Trump. Yo aquí entrevisté a Buendía, que hace las encuestas para el neoliberal, el Universal, y nos platicó que Sheinbaum, por la manera en que ha respondido a Trump, hizo que se disparara su nivel de popularidad por encima del 80%, o sea, 80%, Gonzalo. O sea, yo la apoyo a la presidenta. Es un numerazo. Yo la apoyo a la presidenta, sobre todo en el punto de vista, me ha gustado mucho cómo de manera
muy madura y veo su mirada y la veo que a veces así como que quisiera estallar. Debe ser muchísima la presión que está teniendo. No es igual que Trudeau, porque Trudeau como que ya se va y las está aventando y las está disfrutando más, pero debemos de entender, la presidenta de México va a estar después de que se vaya Trump. Ayer ella lo delineó, ya pasamos la pandemia, quiere decir que sí, los aranceles me da a entender que sí se van a aplicar y sí vamos a pasar un mal año, pero eso no quiere decir, y no podemos tolerar este pisoteo, y sí lo entiendo que hay gente que diga, pero que haga las cosas. Ahí está en un mes. La presidenta atendió como México puede ahorita, capos, militares, aranceles. ¿Qué más quiere Estados Unidos? Entonces yo le daba una entrevista al Union Tribune ayer y muy respetuosamente, ¿verdad? Porque pues sé que los leyeron, los están leyendo los sandieguinos el artículo, pero les decía, ¿qué más quieren? Díganos honestamente, ¿qué más tiene que hacer México para que se entienda que estamos coordinados y estamos cooperando? Honestamente yo se los planteo aquí a tu audiencia, ¿qué más quieren en un mes? Creo que México dio pruebas de que sí quiere trabajar. Ahora, que si se trata de aplicar los aranceles para reventar el TEMEC y renegociarlo, David, este año, pues me parece que está servida la mesa, porque los están prohibidos o son una causa de anular el Tratado de Libre Comercio, la imposición de más impuestos o aranceles, ¿no? Entonces, yo no sé Trump qué está pensando, pero tan afectado Estados Unidos como México económicamente. Pero creo que la diferencia aquí en México es que en México mucha gente recibe este apoyo económico, que no es mucho, pero recibe este apoyo económico y de alguna manera se va a amortiguar más aquí la crisis. En Estados Unidos les van a quitar sus apoyos médicos por regresarles unos cuantos impuestos más y hacer a los multimillonarios más millonarios a costa de ese recortito de impuestos. Van a hacer eso, y me parece que los primeros en protestar van a ser los norteamericanos. Les va a ir, van a ser el agua en el cogote, lo van a tener de aquí al verano, David. Oye, nos queda un minutito y tengo dos preguntas más, súper breve. Zelensky recula, parece que pues sí va a ceder a las presiones, porque ya obviamente se quedó sin apoyo. Claro, Zelensky recula porque ya no hay dinero, Europa no le va a financiar la guerra, pero no podemos decir, es que Zelensky se enojó. A Zelensky lo provocaron, David. Los primeros 40 minutos fueron muy buenos, pero después lo provocaron diciéndole que por qué se vestía así. Fue una provocación, una emboscada. Quien no lo quiera ver así, los invito a que lean The Art of the Deal de Donald Trump. Mira, totalmente de acuerdo, pero yo sí veo un error en Zelensky. Vas al territorio del enemigo, 2 contra 1, con medios a modo de tu enemigo. Sí, claro. Y vas y te metes. ¿Cómo? Porque, David, 3 años, yo creo que Zelensky es el primero que ya quisiera paz, ¿no? O sea, estamos hablando de una guerra de 3 años y está un país en ruinas, y creo que se aprovecha. Aquí el punto es cómo el presidente de Estados Unidos se está aprovechando para convertirse en un tirano que nunca había visto el mundo, ¿no? O sea, eso y regresarme a la época de Hitler es lo mismo. Si Churchill viviera, yo creo que se volvía a morir. ¿Por qué no adaptar una postura como Inglaterra o como Francia, Ucrania? Porque no tienen los medios. Desgraciadamente, pues no tienen los medios, pobre Ucrania. Bueno, y ya nos habías platicado por qué Trump va tan rápido, así que obviemos eso. Y la última pregunta es, ¿cómo te encuentran en redes sociales? ¿Cómo te encuentran en tu TikTok? Donde estás tratando todos los días, actualizando todos estos temas. Búsquenme en Instagram, en TikTok, profe Manrique, ya estoy así, y también tengo gonzalomanrique.mx, mi sitio donde hago todas las publicaciones, y ahí están todas mis opiniones. Todo lo que digo, no crean que me lo saco de la manga, lo escribo, siempre publico, pero ahora estamos transicionando a un poquito más la era digital y explicar en vivo y a todo color. Sí, y además es más frecuente todos los días, y más ahora que con Trump, hoy dice una cosa, mañana otra, pasado mañana otra, o en el mismo día cambia de opinión 3 veces, ¿no? A lo mejor hoy en la tarde va a decir otra cosa, pero el daño se está haciendo, David, ¿no? Sí, claro, porque de hecho, una de las cosas que están puestas sobre la mesa, y que lo dijo el secretario de Comercio, es que Trump hoy podría anunciar un punto intermedio con México y Canadá para esto de los aranceles. Ay, gracias, ¿no? Pero no una pausa.
Entonces, entonces, o sí o no, pero bueno. La otra semana, el 12 de marzo, se cumple el del acero y el aluminio, y el 2 de abril para la industria agroalimentaria. Todavía apenas estamos en la punta del iceberg con el tema automotriz. Vienen las otras 2 tandas de aranceles y aquí lo estaremos platicando. Gracias, Gonzalo. Por aquí te esperamos la próxima semana. Vale, buen día, buen gracias. miércoles. Es el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, maestro en políticas públicas, catedrático de la Escuela de Derecho y Gobierno en Pacífico Universidad.